¿Conoces la historia de Jan Hus, el reformador bohemio que desafió la corrupción de la iglesia y pagó con su vida por defender la verdad? En este episodio de La Palabra de Vida, exploramos su vida, su legado y cómo su valentía inspiró la Reforma Protestante. No te lo pierdas. Hola, bienvenidos a La Palabra de Vida. Soy Yasmín y hoy tenemos un episodio fascinante que nos llevará a viajar en el tiempo para conocer a una figura que, aunque no es tan conocida como Lutero o Calvino, fue clave en la historia de la Reforma. Muy cierto, Linda. Hoy hablaremos de John Hus, un hombre que desafió al poder religioso de su época, Ajá. enfrentó la corrupción y pagó el precio más alto por sus convicciones. Su historia es inspiradora y llena de lecciones para nosotros hoy. Ajá, exacto. Y para nuestros oyentes, les prometo que esta historia les va a enganchar desde el principio. Ujú. Imagínense, un hombre que nació en una familia campesina llegó a ser rector de una universidad Mm. y terminó siendo un mártir por defender la fe. ¿Listos? Absolutamente. Vamos a comenzar a considerar la vida de John Hus y descubrir cómo su legado sigue impactando nuestra fe hoy. Cariño, antes de hablar de Haas, necesitamos entender el contexto en el que vivió. ¿Cómo era Bohemia en ese entonces? Bohemia en el siglo XV era parte del Imperio Alemán y estaba llena de tensiones. Por un lado, había una corrupción generalizada en la iglesia, Ujú. simonía, lujos excesivos y moralidad cuestionable entre los líderes religiosos. Como decía un texto de la época, en Bohemia, al igual que en el resto de Europa, se hacía necesaria una reforma eclesiástica, pues la simonía, el boato de los prelados y la corrupción moral eran comunes. Vaya, suena como un escenario muy complicado. Bastante. Y además de eso, había tensiones entre checos y alemanes, ¿verdad? Sí, exactamente. En la Universidad de Praga, por ejemplo, los alemanes tenían más poder de voto, Ujú. lo que alimentaba el nacionalismo bohemio. Y sumado a eso, el reinado de Wenceslao IV era inestable, creando un clima de desgobierno y anarquía. ¡Qué caos! Pero en medio de todo esto aparece John Huss. Ujú. Cuéntanos, ¿quién era él y cómo llegó a ser una figura tan importante? John Huss nació alrededor del año 1370 en Usinek. Ujú. Bueno, no sé si así se pronuncia. Un pequeño pueblo de Bohemia, en una familia campesina. Aunque su origen era humilde, desde joven mostró un gran interés por el estudio. Gracias a su esfuerzo y dedicación, logró ingresar a la Universidad de Praga, donde estudió teología y filosofía. Impresionante. De una familia campesina a la universidad. Sí, Eso no era común en esa época. ¿no? Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, después de graduarse, Haas se convirtió en profesor y eventualmente en rector de la Universidad de Praga. Ah, Pero aquí viene algo interesante. Inicialmente, Haas no buscaba ser un reformador. De hecho, él mismo admitió que su motivación para convertirse en sacerdote era más bien pragmática. Él dijo lo siguiente: había pensado hacerme sacerdote rápidamente para asegurarme un buen sustento y vestido y ser tenido en estima por los hombres. wow. Entonces, no empezó con una motivación espiritual, sino más No, bien práctica. sí, ¿Y qué cambió en él? fue la lectura de la palabra de Dios y los escritos de John Wycliffe Ujú. lo que transformó su vida. Haas experimentó un cambio espiritual profundo. Él mismo dijo: cuando el Señor me dio el conocimiento de las Escrituras, descargué esa clase de estupidez de mi necia Mm. mente. Este encuentro con la palabra de Dios lo llevó a criticar la corrupción de la iglesia y a defender la autoridad de las Qué Escrituras. poderoso. Y aquí viene el primer gran problema, Sí, su conflicto con la mm, iglesia. Cuéntanos, ¿qué pasó? eso fue en el año de 1402. Hus se convirtió en predicador de la capilla de Belén en Praga, un lugar clave para la predicación en checo y la reforma. Desde allí, comenzó a denunciar
la corrupción del clero, especialmente la venta de indulgencias. Ujú. Esto le costó el apoyo de rey Wenceslao, quien inicialmente lo había protegido. ¿Y cómo reaccionó la iglesia ante sus críticas? La iglesia no tardó en responder. Hus fue excomulgado y se le prohibió predicar, pero en lugar de rendirse, se retiró al campo, donde escribió su obra más importante, titulada La Iglesia. Ujú. En este libro argumentaba que, escucha estas palabras, Sí. solo Cristo es cabeza de la Iglesia, que un papa por ignorancia y por amor al dinero puede cometer muchos errores y que rebelarse contra un papa errado es obedecer a Cristo. Increíble. Haas no se dejó intimidar, No, pero luego vino el concilio de Constanza donde las cosas se pusieron peor. sí, bastante. En el año de 1414, el emperador Segismundo invitó a Haz al concilio de Constanza, prometiéndole un salvoconducto y seguridad. Pero fue una trampa. A su llegada, Haz fue arrestado Oh. y encarcelado. Durante meses, lo sometieron a interrogatorios y le exigieron que se retractara de sus opiniones sin darle una audiencia justa. ¿Y cómo respondió Haas ante esa injusticia? Con una valentía impresionante. Escucha sus palabras. Sí. Apelo a Jesucristo, el único juez todopoderoso y completamente justo. En sus manos expongo mi causa, no basándome en falsos testigos y consejos erróneos, sino en la verdad y la justicia. Qué firmeza. Total. Pero lamentablemente Haas fue condenado como hereje y quemado en la hoguera el 6 de julio de 1415. Sí. Y en el momento de su ejecución, oró. Señor Jesús, por ti soporto pacientemente esta muerte cruel. Te ruego que tengas piedad de mis enemigos. Y sus cenizas fueron esparcidas, pero su legado no pudo ser silenciado. Su muerte no fue el final, sino el comienzo de un movimiento poderoso. ¿Qué pasó después? Bueno, su muerte provocó indignación en Bohemia. Los husitas se levantaron y defendieron sus creencias, incluso contra las cruzadas imperiales. Eventualmente se alcanzó un acuerdo con la Iglesia Católica, pero algunos formaron la Unitas Fratum, precursora de los hermanos moravos. Y no olvidemos que Haas influyó en Lutero y otros reformadores. Lutero dijo, me sentía abrumado por el asombro. No podía entender por qué causa habían quemado a un hombre tan grande que explicaba las escrituras con tanta gravedad y habilidad. Hermosas palabras de Lutero. John Huss fue un hombre valiente que nos dejó un legado de fe y convicción. Su historia nos desafía a vivir con integridad y a defender la verdad sin importar el costo. Así de linda. Y queremos invitarte a reflexionar. ¿Estás dispuesto a defender tus convicciones incluso cuando enfrentes oposición? Y si te gustó este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, La Palabra de Vida, y déjanos un comentario contándonos qué te pareció la historia de John Huss. ¿Crees que su legado sigue siendo relevante hoy? Gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias a los que han comentado ahí. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Nos vemos en el próximo episodio de La Palabra de Vida. Que Dios los bendiga.